Porque si la gente joven que sale a los 18 años de un colegio estuviera formada en educación financiera, no cometería errores financieros. Pero es que... Entonces, los mercados financieros, por decirlo de alguna manera, puede llegar a ser una jaula, ¿no? ¿Hay agresividad? Para una no? persona que agresividad, no tenga... claro. O sea, vamos a ver, pero es una agresividad controlada. Tú ten presente que cuando yo entro delante de un gráfico, voy a tomar una operativa, previamente he visto algo que yo tengo ya en mi mente visto 1, 2, 3, 4, 5 veces. Veo lo mismo. Cuando lo veo, sé que en los próximos 10-15 minutos va a ocurrir una dirección de mercado. Sí, porque ve una situación. Veo una situación y entonces, y aquí sí que voy a utilizar la palabra apuesta, apuesto cuando entro a que lo que yo pienso en mi cabeza va a ocurrir. Y entonces, una vez que yo he puesto mi entrada, imagínate en compra, porque pienso que el mercado va a subir en los próximos 15 minutos, yo le coloco una posible pérdida, que normalmente suelo operar 1-3. Es decir, si estoy dispuesta a ganar $150 con esta operación, a lo mejor no puedo perder más de 50, porque 50 es 1/3 de lo que yo quiero ganar. Si yo mantengo en mi cabeza siempre esta premisa, es decir, yo hoy estoy dispuesta a perder $50 y hoy, imaginemos que hoy fuera lunes, hoy lunes voy a perder $50 y los pierdo. El martes ganó 150, el miércoles ganó 150, el jueves vuelvo a perder 50 y el miércoles también, y el viernes me ha ido también muy mal y he perdido 50. Yo he ganado a la semana 300 y he perdido 150. Por lo tanto, mi horquilla está en verde. Positivo. Pues eso es lo que yo le enseño a mis alumnos. Le enseño a entrar en sitios donde la probabilidad es muy elevada y les obligo a poner una cosa que se llama stop, que es la salida del mercado en el punto máximo de dinero que estoy dispuesto a perder. Como tenemos unas estrategias que funcionan con un 80% de probabilidad de beneficio, lo único que puede ocurrir es que si en el día de hoy yo no veo lo que tengo en mi cabeza, mi imagen, yo no entro. Y eso es lo que tengo que gestionar con lo que tú antes me has preguntado de la psicología del trading, que es aprender a gestionar mis emociones para no actuar si no veo lo que estoy esperando. Ya está. Una vez que tú dominas tu mente y eres capaz de hacer esto, empiezas a ganar dinero. Es que yo creo que todos tenemos en la mente la imagen de la bolsa de Nueva York con la gente loca perdida y chillando, ¿sabes? Y tomando decisiones por impulso. El lobo de Wall Street ha hecho mucho daño. Sí, ha hecho mucho daño, además de verdad. Sí. Bueno, este libro ya tiene años, yo lo he recomendado muchísimo. Francisca, ¿por qué es tan crucial la educación financiera? Y no solo para inversores. Debería de ser una asignatura de las escuelas. Y los jóvenes, yo creo que a partir de 12 años, 10 años... debería de hablarse al principio de lo que es el dinero, del trueque, de cómo nació y demás, y luego ir pasando a conceptos que van a estar en su vida, porque la gente se va a hipotecar, la gente va a necesitar utilizar tarjetas de crédito, la gente va a tener que pedir préstamos y no tienen ni ideas. Bueno, es que prácticamente nadie sabe lo que es un tipo de interés. Exacto. Y entonces esto es muy grave porque si tú no sabes lo que conlleva una tarjeta y pedirle dinero a una tarjeta, pues te encuentras con una cosa que se llama deuda que tampoco nadie te la ha explicado y que luego te fastidia el resto de tu vida porque no llega a fin de mes. Y entonces entra en la famosa carrera de la rata de Robert Kiyosaki. Por lo tanto, la educación financiera debería de ser obligatoria. Pero ahora la pregunta del millón. ¿Conviene que nosotros sepamos de finanzas? ¿Conviene que la gente normal entienda el mundo del dinero? Lo estás diciendo si Te voy a hacer una pregunta más complicada. ¿Conviene que sea el Estado el que dirija esa asignatura? Actualmente es así como pretenden hacerlo, porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores hizo una colaboración para que en determinados colegios se hiciera una prueba piloto de enseñanza, y yo me acuerdo que una de las cosas que se enseñaba en ese libro era que si no tienes para comer y tienes que pagar la hipoteca, lo primero era pagar la hipoteca. Eso lo decía un manual que se generó para los colegios. Por lo tanto,
¿Cómo se tiene que enseñar la educación financiera desde mi punto de vista? Pues sin estar subjetivizada, es decir, que realmente hablemos del dinero con objetividad, que veamos la parte positiva y la negativa que tiene el uso del dinero y enseñar a la gente a usar el dinero bien. Porque si la gente joven que sale a los 18 años de un colegio estuviera formada en educación financiera, no cometería errores financieros. Pero es que antes estabas diciendo que sí conviene. Entiendo que te refieres a que si el gobierno, por decirlo de alguna manera, o sea, o el ente que nos domina, le interesa que sepamos o que desconozcamos. No, al gobierno le interesa que tú desconozcas sobre educación financiera, porque si tienes educación financiera vas a empezar a hacerles preguntas al gobierno que no le va a gustar. Por ejemplo, cómo gestiona el dinero de todos los españoles. No va a gustar. Entonces aquí ya entraríamos en otro debate. Y curiosamente, Jesús siempre me habla de ingresos pasivos. Es peor que el libro, ya te digo yo. Sí, qué bueno con Jesús. ¿Cómo podemos empezar a generar ingresos pasivos? Pues se puede empezar, por ejemplo, a generar ingresos pasivos comprándote unas acciones que repartan dividendos, que es lo que te he explicado antes, ¿no? Si no tienes mucho dinero, tienes a lo mejor 1.000 euros o 2.000 euros, pues comprando a lo mejor 4 acciones, 500 euros, que al principio te va a dar muy poco, evidentemente, porque es muy poco capital, pero que te esté repartiendo dividendos y que tú veas que tenga posibilidad, porque lo hayas estudiado, de que suban. Entonces esto sería la forma más sencilla de generar ingresos pasivos en bolsa. Evidentemente en el sector inmobiliario puedes generar, que esto también lo enseño yo en la escuela, haciéndote experto en comprar subastas. Por ejemplo, la gente piensa que con una subasta te tienes que comprar un piso, pero es que te puedes comprar una plaza de garaje. Sí, por ejemplo, más económica y es más económica, y entonces tú te compras una plaza de garaje en el centro de una ciudad más o menos discretita, que a lo mejor la plaza de garaje en subasta, el otro día con un alumno mío me dijo que había comprado dos plazas de garaje por 8.000 euros en una subasta de un pueblo, y que las estaba alquilando a cada una 80. Por lo tanto, ya estaba ganando 160 euros con las plazas de garaje. Y su pretensión era tenerla un tiempo y luego venderla. Un 20% bruto. Exactamente. Anual. Entonces es muy bestia lo que se puede conseguir cuando sabes. Es cuestión de aprender. Y entonces eso sí lo entiende todo el mundo. Sí, pero es que volvemos al tema anterior, o sea, la poca educación que recibe desde que, bueno, en cualquier edad de la formación, te hace no ver esas opciones. Exacto. De hecho, todo el mundo quiere ser funcionario. Vive en un país que todo el mundo quiere ser funcionario. Una persona que tuviera poco capital, 10.000 euros, a una edad de 22, 23 años, que eso a lo mejor se puede conseguir hasta sirviendo copas en una discoteca los veranos, puedes juntar en varios veranos 10.000 euros y empezar a invertir a la tierna edad de 22 años para cuando tuviera 45 años. Si tiene conocimiento de finanzas como lo tengo yo, simplemente habría superado el 1.000.000 de euros. Y eso se llama magia del interés compuesto. Eso se llama magia del interés compuesto, que lo explico en el libro. ¿Qué es la magia del interés compuesto? La magia del interés compuesto es cuando empiezas a buscar inversiones o instrumentos financieros en los mercados que te den más interés del normal, o que te den un interés que tú sepas manejar, y lo que vas ganando de ese interés, de ese dinero, en vez de coger y sacarlo para comprarte un coche o para irte de viaje, lo dejas ahí en esa inversión y lo vuelves a reinvertir, a lo mejor abriéndote a otro abanico de inversiones. Y entonces esto es como una pelota de nieve. Una pelota de nieve que cae de una montaña al principio es pequeña. Imaginemos una pelota que representa 10.000 euros. Pero en la medida que esa pelota va rotando, se le va pegando más nieve. Y si tú dejas que los años pasen sobre esa pelota de inversión, más joven empiezas y dejas pasar muchos años sobre inversiones que tú la vas moviendo bien, y llega un momento donde esa pelota de nieve, 20 años más tarde o 25 años más tarde, te ha hecho rico y te ha dado la famosa libertad financiera, que no es ni más ni menos que vivir de la renta, no tener que ir a un puesto de trabajo. Pero es que vivir de la renta en este país está como mal visto. Ay, pues no, yo lo veo fantástico. Yo no creo que haya nadie ahora mismo detrás de estos micrófonos que no te dijera, mira, yo te voy a explicar cómo puedes vivir de la renta dentro de 20 años, y si tú lo haces y siguiera al pie de la letra, yo creo que si se lo habrían explicado, todo el mundo querría no ir a un trabajo. Pero ahora mismo, hoy en día, una expresión
vejatorio. Es decir, cuando te dicen que vives de las rentas, ¿no? Coño. Bueno, los rentistas hoy están muy perseguidos. Con el tema inmobiliario, el sábado pasado el programa de La Sexta es que fue a muerte. A saco. Los rentistas. Claro, que no porque generan, no aportan valor. nos llaman especuladores, que somos todas las personas que tenemos propiedades y las tenemos en alquiler. Y entonces, como el alquiler está caro, pues la culpa es tuya. Pero es que aquí partimos de la base de que el Estado quiere echarte a ti la culpa de una propiedad privada y decirte a ti, oye, como tú eres el propietario de 5 casas, está muy mal que tú tengas 5 casas cuando aquel no tiene ni una. Pero es que aquel ha tenido las mismas posibilidades, siempre y cuando haya tenido un trabajo medianamente digno, de haber, en vez de gastarse el dinero en irse de viaje o de comprarse un coche fantástico, haberse aguantado, no haberse comprado un piso, haber vivido de alquiler, a lo mejor haber vivido en una habitación y haber estado invirtiendo para hacer cosas. Pero es que es muy dura la vida de un inversor para llegar a tener 3 o 4 casas. Bueno, pero eso al final es comunismo encubierto y al final lo que se busca es la expropiación. Sí, pero pasa bueno, que se porque empieza con fines muy loables. Claro, de que todo el mundo tenga derecho. A ver, aquí hay 2 líneas de política. Los que no creen en la propiedad privada y van a achacarla, esto es una línea política, y el que protege la propiedad privada. En un país en el que hay propiedad privada y la propiedad privada está garantizada, te permite a ti invertir, porque confías en que si tú inviertes en comprarte una propiedad, nadie te la va a ocupar, vas a tener las posibilidades de tener esa rentabilidad de la que antes hablábamos, que son ingresos pasivos, y entonces tú te animas, ¿por qué no?, a arriesgarte a comprarte una propiedad para alquilársela a otra persona. Pero es que esto para mí es que es una falacia, una estupidez muy grande de querer girar en torno a una pescadilla. Está comprobado que si todo el dinero que hay en el mundo ahora mismo se repartiera, es decir, que todo el dinero de los más ricos, de la clase media y de los más pobres se repartiera, y a todas las personas del mundo ahora mismo le diéramos la misma cantidad de dinero, que hubo un estudio que hizo en un 5 cálculo, 10 años ya sería... Se hizo un cálculo que más o menos serían unos $9.000. Se hizo un cálculo cuando yo estudié este tema para el libro de Escuela de Éxito, Dinero y Felicidad, que a los 5 años el que había sido rico antes volvería a ser rico y el que había sido pobre volvería a ser pobre. Porque está aquí, en la cabeza, en la mente, lo que te hace rico, el tener el conocimiento para saber cómo mover el dinero. Por lo tanto, yo no voy a entrar en la política, que es un desastre, me voy a centrar en decirle a toda tu comunidad y a toda la comunidad que os siga a vosotros que la mayor riqueza está en la mente, y que si tú pones una habilidad en tu cabeza, que es cómo funciona el dinero y cómo manejarlo, esos ingresos pasivos que tú me preguntabas antes acaban llegando solos. Yo tengo un mentor que me dijo, el día que consigas tener más de 3 ingresos pasivos, empezarás a ser libre financieramente, y cuando tengas más de 6 serás millonario. Yo actualmente tengo 8 ingresos pasivos, por lo tanto soy millonaria, y no se me cae la boca de decir que soy millonaria porque me ha costado mucho trabajo ser millonaria. Y Francisca, ¿crees que la clase media, si existe clase media en España, no crees que va con piloto automático con respecto a su forma de relacionarse con el dinero, a la forma de crear dinero? O sea, vamos con piloto automático y ni generamos las habilidades, ni tenemos la formación, ni... Cada vez hay menos clase media en un país. Eso también es muy preocupante. Bueno, en este país, en China no. En China no, en China están subiendo a pesar de ser comunistas, pero están subiendo. La clase media en realidad es un seguro de vida. Tú ten presente que cuanta más clase media haya en un país, hay menos diferencia entre ricos y pobres. Y por lo tanto, si hay menos diferencia entre ricos y pobres, habrá menos problemas en la calle, menos violencia y menos de todo. Por lo tanto, un país sano es un país que tiene mucha clase media. La clase media debería de ser la clase media en un país debería de estar representada por personas que tienen una educación financiera lo suficientemente buena como para haber ganado dinero con sus trabajos, tenerlo invertido y no depender del Estado. Al menos no depender en sus años dorados del Estado. Y por lo tanto, más educación financiera tiene un país, más clase media o clase media alta va a tener, y eso es lo mejor que puede ocurrir. Yo, sinceramente, cuando veo que en un país hay muchos coches de lujo, yo me alegro. Significa que hay mucha gente que tiene dinero, y esto significa que habrán generado empresas, habrán dado trabajo a otros. En la medida que un país tiene nada más que coches del año de la polca, es porque el país va muy mal.
Ayer se publicó que la Seguridad Social Española ha superado por primera vez un agujero de 100.000 millones de euros. ¿Podemos poner nuestra vida en manos del Estado? Sobre todo la gente joven. Un amigo mío escribió un libro, No te fíes de papá echado o algo así, es que creo que fue Carlos. Sí, fue Carlos Galán, sí, lo tengo por aquí. Exactamente. Entonces, no, o sea... independízate de papá Estado. Exactamente. Tú tienes que pensar, y esta es una frase de mi marido que a mí me cambió la vida, que me dijo un día cuando discutíamos que yo tenía la mente pobre, yo le dije que yo quería mi pensión y que yo no quería dejar de ser funcionaria para cobrar una pensión. ¿Con qué edad dijiste eso, perdón? Eso lo dije antes de tener una mente rica, calculo que lo dije con 28 años y medio, después del cáncer más o menos. Es que yo conocí a mi marido después del cáncer, no sé si fue con 29 o algo así. Al principio, Ahí pensabas que iba a depender de tu pensión. Sí, ahí pensaba, entonces él me propuso irme a Italia, yo le dije, yo no me voy a dejar mi oposición, que tengo mi puesto aquí fijo para irme ahora yo a Italia, que allí me voy con una mano delante y otra detrás, yo necesito una pensión cuando sea mayor y me tengo que quedar aquí. Y entonces él me respondió, recuerda que no hay nada mejor que la pensión seas tú. Y él me contestó, yo soy mi pensión. Y el consejo mejor que me ha dado en la vida. Yo soy mi pensión, ¿por qué? Porque yo hoy tengo locales comerciales, yo hoy tengo apartamentos, yo hoy tengo empresas, me siento en el consejo de administración de una empresa, por lo tanto soy parte participativa de la misma, yo tengo un montón de dinero en bolsa, yo tengo fondos de inversión, a mí me está entrando dinero constantemente. O sea, yo duermo y entra el dinero en mi cuenta bancaria y eso lo he conseguido con esto. Entonces, ¿cuánto me podría dar el gobierno de pensión como funcionaria después de casi 40 y pico años que habría trabajado como funcionaria? A lo mejor me podría haber dado 1.500, 1.600, 2.000, son 2.500. generosas. Hoy en día las pensiones españolas son bastante generosas. Bueno, pues imagínate que me hubieran dado 3.000 euros a mí como funcionaria, que no lo creo. Yo hay días que me levanto 3.000 euros yo solita en 2 horas de trabajo. Entonces, ¿eso quién me lo ha dado? Mi conocimiento. Ayer me mandaba una alumna mía que es muy brillante una operación en la que ganaba $6.000 y lo ganó en 2 horas. Eso es, ¿cuánto necesitaría yo haber trabajado para ganar esos $6.000? A lo mejor tendría que haber trabajado 3 meses. Y hoy sé cómo ganar ese dinero inmediatamente. Pero ese dinero que soy capaz hoy de ganar inmediatamente me ha costado mucho tiempo aprenderlo. Pero si tengo que poner en la balanza, tirarme 5 años o 6 años estudiando una carrera de Derecho y 4 de oposiciones, que son 9, ¿no es mejor tirarme 2 años estudiando bien o 1 año estudiando bien trading o bolsa o mercado financiero? Aparte de que haga lo que ya hago. Es decir, este discurso que yo te estoy haciendo lo puede estar escuchando mañana en vuestro podcast un señor que tiene una tienda de ultramarinos, como uno que va de camionero en el camión. Es que me da igual lo que tú hagas. No tienes que renunciar a tu vida de hoy. Simplemente tienes que aprender una habilidad que la tienes que poner en tu vida de hoy para que te dé el comer de mañana. Porque el comer de mañana no va a venir de la pensión, viene de lo que tú hayas generado. Sí, pero después también hay una realidad que la presión fiscal en España es altísima, por no hablar del esfuerzo fiscal, que somos líderes en la OCDE. Entonces, claro, convertir esa ganancia en 6.000 netos no es lo mismo que bruto. Al principio, mientras vivas en España, si ganas poco dinero, pues evidentemente tu socio en el trading es el Estado, en el estado en el que tú vives. Tú tienes 2 socios en trading y en finanzas y en inversiones. Normalmente uno es el broker, que te va a cobrar una comisión, que es el mecanismo que te mete en el mercado. Es decir, tú no puedes llegar al mercado de valores, tocar la puerta y decir, oye, yo quiero entrar. No. Tiene que haber un intermediario financiero, que suelen ser los bancos, suelen ser los brokers de finanzas. Que eso es el corredor, el ¿no? Corredor. Entonces, el corredor es el que te permite, el que avala que tú tienes capacidad económica para entrar en el mercado. Y por otra parte, es el estado en el que tú vives. Pero es que da la casualidad que el estado en el que tú vives se puede cambiar. Es decir, tú no estás obligado a pasarte toda tu vida viviendo en España. Hay gente que se va de España precisamente por los impuestos y se van a otros países donde la tributación es más baja. Esto puede no tener sentido cuando tú eres un trabajador que ganas 40.000, 50.000 euros, pues dices, vale, yo gano 50.000 euros, el Estado español se va a quedar con 25.000, yo me quedo con 25.000 y aquí todo el mundo es feliz. Pero, ¿qué pasa si tú empiezas a ganar 500.000 euros al año?
a lo mejor ya no te hace tanta gracia que el Estado español se lleve 250.000. Si comulgas con las ideas políticas del Estado español, me parece muy bien que te quedes, porque es tu política, son tus ideas y por tanto quédate. Pero si tú no comulgas con el Estado español ni te gustan las ideas de lo que pasa en España, pues a lo mejor lo que tienes que coger es tú y tu 500.000 que eres capaz de hacerlo todos los años y te vas donde te dé la realísima gana. Te puedes ir a un país como Dubái, donde se paga 0, ahí no pagas nada. Te puedes ir a Andorra, donde se paga el 10%. Te puedes ir a Irlanda, donde con una empresa societaria puedes pagar el 9%, que es una injusticia, porque Irlanda es Europa. ¿Por qué en Irlanda una sociedad paga el 9% y aquí una sociedad en España paga más, siendo todos europeos? Significa que entonces no es la medida para todos igual, a pesar de estar en la Comunidad Económica Europea. ¿Por qué? Porque la Comunidad Económica Europea se unió en una moneda, el euro, pero no se unió en la fiscalidad. Entonces el país es libre, en este caso el Reino de España, es libre de poner los impuestos que quiera a sus ciudadanos. Y de hecho en España cada vez hay más impuestos. Por lo tanto, el que comulgue con la política española, que se quede aquí, y el que no comulgue, que se vaya. El dinero no tiene dueño.